En el año 168 a.C., un ejército avanzó sobre Jerusalén, no para conquistar la ciudad, para borrar un libro. Antíoco IV Epifanes, rey Seleucida, ordenó que todos los textos sagrados de los judíos fueran confiscados y destruidos. Los escribas escondieron lo que pudieron, enrollaron pergaminos en paño, enterraron cajas en cuevas a lo largo del desierto de Judea. Murieron sin revelar dónde estaban. Entre esos textos había uno que circulaba desde hacía más de un siglo, entre los más letrados del judaísmo. Un texto tan perturbador, tan estructuralmente incompatible con lo que las autoridades querían que se creyera, que sería perseguido no una, no dos, sino al menos 3 veces a lo largo de la historia. Por los seleucidas, por los romanos, por la propia iglesia naciente que heredó mucho de lo que él decía. Ese texto se llamaba el Libro de Enoc, y lo que contenía no era especulación mística. Era un relato, sistemático, nominado, con coordenadas geográficas, con listas de ángeles, con consecuencias que aún están enterradas en el texto que llamamos Biblia. La pregunta no es por qué fue removido. La pregunta es por qué, durante tanto tiempo, nadie preguntó qué había dentro. Para entender lo que el libro de Enoc dice, y por qué eso importa, es necesario comprender primero el mundo que lo produjo. Estamos en el siglo III a.C. El judaísmo del Segundo Templo es una civilización en crisis de identidad. Los judíos viven bajo la sombra del exilio babilónico, recientemente concluido. El templo fue reconstruido. La Torá fue codificada. Pero hay fisuras, hay preguntas que los textos canónicos no responden. ¿De dónde vino el mal? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Quiénes son, en definitiva, los hijos de Dios mencionados brevemente en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, en un pasaje que los traductores modernos frecuentemente suavizan y que el texto hebreo original hace mucho más literal? Génesis 6 dice, sin elaboración, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a las que quisieron. De ellas nacieron los Nefilim, los gigantes de los tiempos antiguos, los hombres de renombre. Y entonces, el texto cambia de tema, como si la información fuera demasiado obvia para necesitar explicación. Para los escribas del judaísmo del Segundo Templo, ese pasaje no era un misterio. Era una referencia a un relato que conocían en detalle. Un relato que circulaba en copias arameas por toda Judea, por Alejandría, por la diáspora de Egipto. Un relato que hoy llamamos Primer Libro de Enoc, también conocido entre especialistas como el Libro de Enoc etíope, o simplemente Enoc, en la transliteración hebrea. Enoc, en la genealogía bíblica, es el bisabuelo de Noé. Vivió 365 años y, en el relato del Génesis, simplemente desapareció, porque caminó con Dios y ya no estaba. 7 palabras, sin ninguna explicación. Para los autores del libro de Enoc, esas 7 palabras eran el punto de partida de una cosmología entera. El estudioso George W. E. Nickelsburg, de la Universidad de Iowa, dedicó décadas al estudio crítico del texto y concluyó que el libro de Enoc no es una obra unitaria. Es una antología, una colección de textos compuestos por distintos autores a lo largo de al menos 2 siglos, reunidos por una tradición común. El más antiguo de esos fragmentos, el Libro de los Vigilantes, es datado por consenso académico entre 300 y 200 a.C., probablemente más cercano al 300, lo que significa que antecede a la mayoría de los textos que hoy componen el Antiguo Testamento en su forma final. Eso importa. Importa mucho. Porque cuando Judas, el libro del Nuevo Testamento, cita directamente a Enoc en el versículo 14, diciendo, Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre ellos. El autor del Nuevo Testamento no está inventando una referencia.
Está citando un texto que su público conocía, un texto que los primeros cristianos leían, un texto que, siglos después, sería removido del canon sin que la mayoría de las personas notara que había sido retirado. Lo que el libro de los vigilantes dice es lo siguiente. Al comienzo de los días, cuando los hijos de los hombres se multiplicaron sobre la tierra, 200 ángeles, llamados en el texto arameo original, Irin, los vigilantes, miraron desde lo alto a las hijas de los hombres y las desearon. Su líder se llamaba Semjasa, y Semjasa hizo una propuesta a los otros 199. Bajemos, tomemos esposas entre ellas, engendremos hijos. Semjasa sabía que lo que proponía era una transgresión sin retorno. Por eso exigió que cada vigilante hiciera un juramento colectivo, para que ninguno pudiera responsabilizar solo a los demás por lo que vendría. Descendieron sobre el monte Hermón. El texto lo dice con una precisión geográfica que no es accidental. El monte Hermón se encuentra en la frontera entre lo que hoy son Siria, Líbano e Israel. En los textos ugaríticos, tablillas de arcilla descubiertas en Ras Shamra en el siglo XX, que reescribieron la comprensión académica de la religión cananea, el Hermón era considerado la morada de los dioses, un lugar de tránsito entre lo divino y lo humano. Los autores del libro de los vigilantes sabían exactamente dónde estaban colocando esa escena. Los vigilantes tomaron esposas entre los humanos, y entonces comenzaron a enseñar. Esa es la parte que los resúmenes populares frecuentemente omiten. El libro de Enoc no es solo la historia de ángeles que tuvieron relaciones físicas con mujeres. Es la historia de una transferencia de conocimiento. Una transferencia no autorizada. Una transferencia que, en el texto, es tratada como el origen de todo el mal subsiguiente en la historia humana. Semjasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Otro vigilante llamado Azazel enseñó a los hombres cómo fabricar espadas, escudos y corazas. Metalurgia de guerra. Enseñó a las mujeres sobre ornamentos, joyas, cosméticos y el uso de piedras preciosas. Otros vigilantes enseñaron astronomía, los movimientos del sol y la luna, astrología, meteorología, las señales de las nubes. Enseñaron a escribir con tinta y papiro. Enseñaron, según el texto, toda sabiduría, y por esa sabiduría crecieron los pecados, y la fornicación se multiplicó, y erraron en todos sus caminos. El conocimiento, en el libro de Enoc, no es neutral. Es el vector de la corrupción. Esa teología del saber prohibido es estructuralmente diferente del relato del Edén. En el Génesis, es una mujer quien come de un árbol. En Enoc, son 200 seres superiores que eligen deliberadamente, colectivamente, por juramento, corromper a la humanidad mediante la transmisión de técnicas. La humanidad no peca por debilidad. Es contaminada por entidades que sabían lo que hacían y lo hicieron de todas formas. De las uniones entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron los Nefilim. El texto los describe con una especificidad difícil de ignorar. Cada uno medía 3000 codos de altura, una medida hiperbólica que los especialistas interpretan como literaria, no literal, pero que apunta a seres de dimensión radicalmente no humana. Devoraban primero los animales, luego los frutos de la tierra, después los humanos. Finalmente, se dice, se volvieron unos contra otros. La tierra clamó. Los 4 arcángeles, Miguel, Saraquiel, Rafael y Gabriel, escucharon el clamor y llevaron la queja ante el Altísimo. Y el Altísimo respondió, Noé fue instruido para construir el arca. Azazel fue atado de pies y manos y enterrado en un desierto llamado Dudael, bajo rocas, en tinieblas, hasta el día del juicio. Semjasa y los demás vigilantes fueron condenados a presenciar la destrucción de sus hijos, y luego a ser aprisionados bajo la tierra durante 70 generaciones. El diluvio, en esta lectura,
No es un castigo por la maldad humana genérica. Es una operación de limpieza quirúrgica. Una respuesta a la contaminación genética y cultural, causada por una rebelión angélica organizada. Ahora surge la pregunta que la Iglesia respondió con silencio durante 17 siglos. Si el libro de Enoc era ampliamente leído en el judaísmo del Segundo Templo, y lo era, como prueban los hallazgos de Qumran, y si fue citado directamente en el Nuevo Testamento, lo fue, en el libro de Judas y en al menos 2 pasajes de la segunda epístola de Pedro. ¿Por qué no está en la Biblia? La respuesta corta es, estuvo, o casi estuvo. En el canon etíope de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo, el libro de Enoc forma parte de las Escrituras hasta hoy, no como texto apócrifo, como escritura canónica, con la misma autoridad que el Génesis o los Salmos. La Iglesia etíope no lo removió porque, desde el punto de vista histórico, nunca lo consideró removible. Recibieron la tradición cristiana antes del proceso de canonización del siglo IV. Ese proceso, el Concilio de Nicea de 325 después de Cristo y los concilios subsiguientes que establecieron el canon de la Iglesia occidental, es donde la exclusión se vuelve política. El estudioso de literatura apocalíptica Loren Stukenbrook, de la Universidad de Múnich, documentó cómo los primeros padres de la Iglesia oscilaron enormemente en relación a Enoc. Tertuliano, en el siglo II, lo consideraba auténtico. Orígenes lo discutía como texto legítimo. Jerónimo, en el siglo IV, lo rechazó explícitamente al compilar la Vulgata, la traducción latina que se convertiría en la Biblia oficial de Occidente durante más de 1000 años. La razón de Jerónimo no era teológica en sentido abstracto. Era práctica. Si los vigilantes eran ángeles físicos que engendraron descendientes físicos con mujeres humanas, la naturaleza de los ángeles se volvía radicalmente diferente de la que la doctrina emergente quería establecer. Los ángeles no tendrían cuerpos, no tendrían deseos, no podrían procrear. El texto de Enoc, si fuera canónico, forzaría una revisión de toda la angelología cristiana. Además, y esto es lo que raramente aparece en las discusiones, el libro de Enoc implica una estructura cosmológica en la que el problema fundamental de la humanidad no es la desobediencia original de Adán, sino la contaminación traída por los vigilantes. Esto entra en conflicto directo con la doctrina del pecado original, tal como fue desarrollada por Agustín de Hipona en el siglo V. Si el mal vino de afuera, de entidades que descendieron y enseñaron, la culpa no es primordialmente humana. La redención asume una forma diferente. Toda la soteriología de la Iglesia occidental sería otra. No se removió el libro de Enoc por ser falso. Se removió porque era demasiado verdadero sobre cosas que la doctrina emergente no podía acomodar. Durante más de 1000 años el texto desapareció de Occidente. Existía en copto, en arameo fragmentario, en ge'ez, el idioma litúrgico etíope, pero para el lector europeo, Enoc era una referencia fantasma. Una cita en un libro del Nuevo Testamento que apuntaba a un texto que nadie podía encontrar. En 1773, el explorador escocés James Bruce regresó de Etiopía trayendo 3 manuscritos completos del libro de Enoc en ge'ez. Bruce había pasado años en la corte del emperador etíope, registrando textos, mapas y rituales. Cuando presentó el manuscrito en Oxford, los académicos británicos no supieron inmediatamente qué hacer con él. En 1821, Richard Lawrence, arzobispo de Cashel y profesor en Oxford, publicó la primera traducción al inglés. El mundo académico occidental leyó, por primera vez en más de 14 siglos, lo que los primeros cristianos conocían. Y luego llegó Qumran. En 1947, un pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva en las orillas del Mar Muerto y escuchó el sonido de cerámica quebrándose. Lo que encontró cambió la historia de la arqueología bíblica. Los manuscritos del Mar Muerto, más de 900 textos encontrados en 11 cuevas entre 1947
y 1956 contenían fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, y contenían, en cantidad, fragmentos del libro de Enoc, no en ge'ez, en arameo, la lengua original. Eso importa por una razón precisa. Significa que el texto no era una invención medieval etíope. Significa que existía en arameo, en las mismas cuevas donde la comunidad de Qumrán, probablemente los esenios, guardaba sus textos más sagrados. Significa que el libro de Enoc era parte integral de la biblioteca sagrada de una de las comunidades judías más letradas del período del Segundo Templo. La misma comunidad que probablemente influyó en Juan el Bautista. La misma comunidad cuyos rituales de purificación tienen paralelos directos con el bautismo cristiano primitivo. El arqueólogo Joseph Milik, del equipo original que estudió los manuscritos de Qumrán, identificó fragmentos de Enoc en 4 de las 11 cuevas. La cueva 4 por sí sola contenía al menos 11 manuscritos distintos, lo que sugiere no solo que el texto era leído, sino que era copiado, estudiado, transmitido con la misma seriedad con que se transmitía el Deuteronomio o los Salmos. Ahora coloque eso junto al siguiente hecho. Ninguna parte de la Biblia canónica tiene más fragmentos en Qumrán que los Salmos y el Deuteronomio. Enoc viene justo detrás. En número de manuscritos identificados en la cueva 4, supera al Génesis. El texto que la Iglesia Occidental removió era, en la práctica, el tercer o cuarto texto más copiado por la comunidad que produjo el ambiente intelectual en el que el propio Jesús de Nazaret fue formado. Eso no es especulación. Eso es arqueología. Y aquí está la capa que va aún más profundo. El libro de Enoc no describe solo lo que los vigilantes hicieron, describe lo que Enoc vio cuando fue llevado al cielo para interceder por ellos. Enoc, el humano, asciende donde los ángeles no pueden ascender. Entra en la presencia del Altísimo. Ve la estructura del cosmos, las cámaras de los vientos, los depósitos de la nieve y del granizo, el lugar donde las estrellas son guardadas antes de ser lanzadas al cielo, el lugar donde los espíritus de los muertos aguardan el juicio. Ve la prisión donde los vigilantes están confinados, y entonces recibe un mensaje para llevar de vuelta a ellos. No habrá paz para vosotros. Vuestra petición fue negada. Piense en lo que eso significa estructuralmente. En el texto, el humano tiene acceso a lo divino que los propios ángeles rebeldes no tienen. El humano es el mensajero entre los caídos y el Altísimo. La jerarquía cósmica, en el libro de Enoc, no es la que la teología medieval establecería. El humano no está por debajo de los ángeles en un escalonamiento de dignidad. El humano está en el centro de una mediación que los ángeles no pueden realizar por sí mismos. Esa visión de la humanidad, central, no periférica, mediadora, no subordinada, es radicalmente diferente de la que sobrevivió en el cristianismo occidental, y fue sacada de circulación. ¿Qué hacemos con eso? No existe una respuesta limpia. El libro de Enoc no es la Biblia. No es el evangelio oculto que revelará la verdad final sobre la realidad. Es un texto del siglo III a.C., producido por escribas judíos que intentaban responder a las preguntas más difíciles de su época. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Qué son los seres que aparecen en Génesis 6? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Por qué el cosmos parece desordenado? Pero lo que los manuscritos del Mar Muerto hicieron imposible de ignorar es que ese texto era central, no marginal. Era leído, copiado, preservado con cuidado. Y fue removido. No porque alguien descubriera que era falso, sino porque lo que decía creaba problemas para una estructura de poder que necesitaba ángeles sin cuerpos, pecado de origen humano, una cosmología limpia y jerárquica. Cada vez que un escriba copió un fragmento de Enoc en un rollo de cuero escondido en una cueva de Qumrán, estaba realizando un acto de preservación. No sabía que 2000 años después un pastor beduino lanzaría una piedra, y el mundo despertaría ante lo que había sido enterrado,
La pregunta que permanece no es sobre ángeles o nefilim, es sobre qué más fue decidido por nosotros, antes de nosotros, sin que supiéramos que había una decisión que tomar. En el próximo vídeo, los Evangelios de Nag Hammadi, 39 textos encontrados en Egipto en 1945. Algunos de ellos describen un Dios creador que no es el Dios más alto, sino un ser intermediario, ignorante o malévolo, que creó el mundo material como una prisión, una tradición que fue destruida, y que sobrevivió enterrada en un jarro de terracota, en el desierto, esperando